Le damos gracias a nuestro buen Señor que en su gran misericordia, en su gran amor nos permite nuevamente estar reunidos para su gloria y para su honra. Y el día de hoy queremos reanudar nuestros estudios bíblicos basados en Timoteo, principalmente en 1 Timoteo capítulo número 5. Es la lectura que hemos de hacer en un momento, para lo cual les pido que por favor abran su Biblia. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos, ya que estaremos tocando todo el capítulo durante el estudio. Esto a manera de introducción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo número 5, versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Les invito a ustedes a orar. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, querido Señor nuestro, porque en tu gran misericordia, en tu gran amor, nos permites nuevamente estar ante tu presencia y nos permites también, Señor nuestro, que podamos disfrutar de este tiempo para así aprender más y más acerca de ti. Te ruego, buen Señor nuestro, te rogamos, querido Padre, que tú nos ayudes a comprender tu santa palabra, que nos ayudes, Señor nuestro, a comprenderla, que forme parte de nuestro diario caminar. Pues te lo pedimos, querido Señor nuestro, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén. Pues bien, mis hermanas, mis hermanos, como ustedes saben, ha sido una pausa de estos estudios bíblicos de los miércoles, pero hemos tenido muchísimas otras actividades a lo largo del tiempo. Tuvimos noches de verano en familia. Las damas estuvieron también reuniéndose a lo largo de ese tiempo hasta que hicieron una pequeña pausa de 2-3 semanas y nuevamente el Señor nos permite reanudar y de esta manera pues compartir un poco de lo que dice la palabra del Señor. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 de Timoteo. Recuerdan ustedes que nos quedamos en el capítulo número 4 y vamos a reanudar entonces los estudios a partir de este capítulo. Y hemos hecho la lectura que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los demás como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas, a las jóvenes, como hermanas, con toda pureza. No se han fijado ustedes, pero siempre ha sido difícil reprender a alguien con amabilidad. Es algo que cuesta bastante trabajo hacerlo, porque el hecho de decir la palabra reprender automáticamente como que tiene una mala connotación y como que pensamos y decimos, no, es que a lo mejor la otra persona no lo recibe de la mejor manera y siempre es muy difícil llevar a cabo alguna reprensión. Y Pablo nos llama justamente a hacerlo con amabilidad. Y para Timoteo, obviamente, habría ocasiones en que fuera pues doblemente difícil, porque él tiene pues cierta edad y pues al reprender a otra persona, al él ser joven, imagínese reprender a una persona adulta y en aquel momento histórico pues era mucho más difícil, era mucho más complicado. De ahí el consejo que le da Pablo es muy bueno para tomarse en cuenta. Si alguna vez tenemos razones para corregir a alguien, debemos hacerlo de tal manera que quede claro que no lo hacemos porque encontramos algún tipo de placer, ¿no? O sea, no es placentero hacerlo, ni porque queremos hacerlo propiamente, sino porque estamos obligados por el amor y tratamos de ayudar a la persona. Y jamás será para lastimar, que jamás sea para lastimar a otro ser humano. Es por ello que estos 2 versículos definen realmente el espíritu que se debe tener en el trato con los hermanos y las hermanas en la iglesia. Pues nos dice, en primer lugar, que a las personas mayores
debes mostrarles afecto y respeto. Desde ese punto de vista se debe acercar a uno una persona adulta, con afecto y respeto. Con los de nuestra misma edad debemos mostrar, obviamente, fraternidad. Y con las personas del sexo opuesto, es decir, hombre a mujer o mujer a hombre, nuestras relaciones deben estar marcadas siempre con la pureza. Y de esa manera, pues, podemos realmente acercarnos a las personas y tratar cualquier tipo de asunto que se tenga que tratar. Y sobre todo si se tiene que llamar la atención, porque eso es reprender al hermano o a la hermana, es llamarle la atención, decirle, hermano, hermana, lo que está pasando no le agrada a Dios, porque Dios dice en su palabra esto. Entonces, una de las cuestiones bien importantes que se deben de tomar en cuenta siempre al momento de llamar la atención a alguien es, no soy yo. Esto a Dios no le agrada y esto no lo debemos de hacer ni tú ni yo. Que es algo bien importante, o sea, nosotros también nos debemos de incluir en el paquete, ¿no? No es el dedo flamígero de, oh, te estás portando mal. No, nosotros no debemos de hacerlo, porque a Dios no le agrada que nos portemos así, que, que hagamos ese tipo de comportamiento. Entonces, bien interesante es cómo Pablo anima a Timoteo a que él tome en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? Que a las personas mayores las vea con afecto y respeto, a las personas de la misma edad que les vea de una forma fraternalmente hablando, y a las personas del sexo opuesto, es decir, hombre a mujer, mujer a hombre, siempre debe estar marcado con la pureza. De esta manera, pues el momento que te acercas a la persona, no llevas otra intención más que transmitirle el mensaje de la palabra de Dios, que al final del camino es eso, es transmitir el mensaje de la palabra de Dios, porque no estás reprendiendo a la persona por el hecho de hacerlo, sino le estás animando a que considere lo que dice la Biblia. Y de esa manera nos podemos acercar de la mejor manera. De esta forma también la autoridad no es nuestra, es la que Dios ha puesto en ti al momento que tú transmites la palabra de Dios, ¿verdad? No soy yo, Fernando, sino es Dios hablándote a ti a través de mí, ¿verdad? De eso se trata. Es por eso que de una manera muy, como ustedes son maestras también, una manera bien interesante en ese aspecto es, como por ejemplo cuando corriges a un niño le dices, nosotros no hacemos esto, ¿ya? Nosotros, tú y yo, ¿verdad? Porque ese es el punto, incluirnos en ese aspecto, que no es el dedo flamígero, sino es compartir con la persona lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y decirle, yo también lucho con eso, o sea, te invito a que también tú luches conmigo. De que eso a Dios no le agrada. Esa es la primera parte. Los versículos 3 al 4, vamos ahí. Dice así, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. ¿Se fijaron ustedes en esa parte? Que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Vivimos realmente en un mundo, en un tiempo más bien dicho, donde hasta los deberes más sagrados se dejan de lado o se dejan que los cumple el Estado. Y vemos en tantos casos que se deja a la benevolencia pública, a la beneficencia pública esto. Que se realice lo que debería de hacer el amor a nuestros padres, ¿no? O sea, que en respuesta al amor que hemos recibido, que nosotros podamos ayudar a otras personas, es decir, ayudar a nuestros padres. Recordemos, la ayuda que se le da a los padres o abuelos tiene dos vertientes, dos cosas muy importantes. La primera de ellas es honrar a los que la reciben. De esta manera honramos a nuestros padres o a nuestros abuelos, ya que es la única manera en que un hijo puede manifestar su amor. Otra también es devolver el amor que se recibió cuando nosotros necesitamos.
Así es como con amor se puede pagar el amor. O sea, tú recibiste cuando eras una persona vulnerable, cuando eras un bebé, tuviste un techo sobre tu cabeza, tuviste comida en la mesa y ropa en tu cuerpo. Entonces, es una forma de expresar amor, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está mencionando. A veces esto es algo que no se considera, pero yo creo que sí se debería de considerar mucho en ese aspecto. Sé que a veces nosotros tenemos un lenguaje de amor distinto. A lo mejor a nosotros nos gusta escuchar palabras de afecto, ¿no? De que nos digan te amo, te quiero, te extraño. Son palabras, ¿verdad? Pero a lo mejor nuestros padres no nos dijeron esas palabras. Pero la forma en la cual ellos manifestaban el amor hacia nosotros, posiblemente debió haber sido de otra manera. A lo mejor fue dándonos de comer, a lo mejor fue vistiéndonos, a lo mejor fue poniendo un techo sobre nuestra cabeza. A lo mejor nosotros lo que esperábamos era que nos dijeran que nos amaban, pero ¿de dónde nos iban a decir eso si ellos mismos no lo habían recibido? Y la manera en la cual ellos podían externar su amor hacia nosotros era a través de dar cosas, de regalos. Y el regalo que nos daban era, hijo, no te mueras, ¿no? Mantente vivo, ten una comida, ten este vestido, quédate, aquí está tu techo. O sea, esa es parte también de ese amor que con amor se pagó, ¿no? O sea, y estamos llamados a ejercer ese amor hacia nuestros padres y hacia nuestros abuelos. Después dice en el versículo 9 al 10, que es bastante interesante, le dice así, en la lista de las viudas, fíjense lo que dice, debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años. Entonces, algo interesante en esto es que había una lista dentro de la iglesia. Una lista donde había ciertas características que se deberían de cumplir. Vean cómo dice, en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como crianza, como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Entonces, dentro de esta lista, un requisito importante era la edad, pero también el comportamiento. Y es algo interesante para que la iglesia volteara a verlos y decir, ok, vamos a ayudarles. Estamos hablando de aquel momento histórico, pero eso es interesante, nada más para tomarlo en cuenta. Otro aspecto también interesante del momento histórico es que las viudas llegaron a ser un grupo reconocido en la iglesia cristiana. Su posición y trabajo fue ampliamente admirado por ser tan necesario en el crecimiento espiritual de las comunidades de fe. De hecho, el mismo Timoteo, ¿no? Su mamá y su abuela le enseñaron de la palabra de Dios. O sea, las hermanas tenían ese proyecto dentro de las iglesias, ¿no? De estar difundiendo la palabra de Dios. Además de que tenían una edad determinada, recuerden, 60 años. Y la edad era importante para ellos, pues con ella venía un estatus de madurez. O sea, ellos relacionaban mucho la cuestión de la edad con la madurez. Y hoy en día pues hay otra cuestión ahí, pero aquel momento histórico ellos lo relacionaban mucho en ese aspecto. Se veía como la persona adulta, como la persona sabia que había tenido la oportunidad de vivir muchas cosas y ahora podía aportar a la comunidad lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. Recuerden, no había universidades donde las personas, o sea, solamente había para los ricos, pues, pero no había todo ese proyecto que hay ahorita, sino que se daba mucho la cuestión de la experiencia a lo largo del tiempo y de esa manera las personas aprendían. Por eso es que una persona que había llegado hasta esa edad era altamente valorada dentro de la comunidad, porque había tenido la oportunidad de ver muchas cosas y podía ayudar a los más jóvenes, ¿verdad? Ese es un aspecto. Vamos a ver ahora los versículos 14 al 15. Dice así, 1 Timoteo 5, 14 al 15. Por eso,
exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos. Es interesante. O sea, a las adultas vamos a meterlas en esta lista, a las adultas que cumplieron con estas características, ¿no? Que sirvieron, que amaron y se portaron bien, ok, vamos a meterlas en esta lista. Pero a las jóvenes viudas, les exhortaba, dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. O sea, Pablo le está recordando a Timoteo que pues hay una situación dentro de la iglesia. Si alguna creyente, dice, tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Le recordaba nuevamente a la iglesia pues que tenían que ver por su propia familia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas, a las que no contaban con una familia. Y de esta manera, pues toda la comunidad de fe estaba atendida, porque era el propósito, ¿no? Aprovechar al máximo todos los recursos para que la comunidad de fe pudiera funcionar mejor en ese aspecto. Podríamos ser mucho más eficientes para ayudar a la propia iglesia. Hay un aspecto aquí que les quiero comentar que es muy fuerte. Lo que complicaba mucho este asunto, ¿verdad?, de las viudas jóvenes, era el trasfondo social de los tiempos. Era casi imposible para una mujer soltera o viuda el ganarse la vida honradamente. No había prácticamente ninguna profesión ni trabajo que pudiera realizar sin ser mal visto. Así que, por esta razón, el resultado era inevitable. Así algunas de ellas se veían impulsadas a la prostitución para poder sobrevivir. Es a lo que se refería Pablo, ¿no? Que habían caído en las garras de Satanás. O sea, en ese aspecto era casi prácticamente vamos a rescatarlas. Vamos a ver que ellas formen parte de nuevo en la comunidad de fe y no necesitan estar haciendo eso, sino que regresen nuevamente a la iglesia. O sea, había una preocupación realmente genuina en ese aspecto. Además de que también reprendía a la iglesia, ¿no? Oye, está esta viuda que es parte de tu familia y no la vas a ayudar. O sea, en ese aspecto. Es por eso que el pasaje refleja la perspectiva cultural del primer siglo sobre el rol de las mujeres, el matrimonio y el compromiso cristiano. De ahí que las viudas eran vistas vulnerables y necesitaban ser protegidas. Pero también se incitaba que vivieran de acuerdo con ciertos estándares de conducta cristiana. Vamos, que se portaran bien. Por el momento histórico que vivían, la mujer cristiana tenía o que casarse o que dedicar su vida completamente al servicio de la iglesia. No había un término medio, recordarán ustedes. Tenían muy pocas opciones en ese aspecto. Gracias a Dios todo ha cambiado. Además, para aquel momento histórico, a las mujeres más jóvenes se les da el consejo de casarse o ocuparse en la tarea más importante de todas, la de cuidar y tener una familia y hacer un hogar. Y esto era realmente pues para mantenerse enfocadas y con un propósito más grande que ellas mismas. Y esto es lo que sucede realmente en ese aspecto, ¿no? Tanto hombres como mujeres siempre se les ha animado a que formen una familia y esto es para que nos desprendamos de cierto egoísmo, porque cuando tú compartes tu vida con otro ser humano, pues estás compartiendo no solamente tu ser, estás compartiendo también tus recursos económicos, estás compartiendo quién eres tú. Entonces, en cierta forma, estás enfocada en un propósito mucho más grande que tú mismo. Y eso es lo que llamaba Pablo, ¿verdad? A formar una familia, ¿verdad? Ya en los versículos 17 al 22, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O es demasiada información? ¿Vamos bien? Yo sé que es mucha información. Recuerden, es un capítulo para un estudio.
Ya en los versículos 17 al 22 dice así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos del doble honor. Recuerden, aquí la palabra que utiliza es presbúteros o presbíteros, y se refiere a los ancianos de la iglesia que no son los mismos ancianos de la iglesia que tenemos hoy en día. Estos ancianos de la iglesia estaban fungiendo prácticamente como pastores, ¿verdad? Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, por eso se refiere a esto. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, no den paso al falso testimonio, ¿verdad? Dice: a los que pecan de estos ancianos, ¿verdad?, repréndelos en público para que sirva de escarmiento, para que otros no vayan a hacer eso. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Porque desde la antigüedad hasta el día de hoy, pues sí hay ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre tomar en cuenta que no debe haber prejuicios ni favoritismos. Y el versículo 22 dice: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Vamos a explicar de qué se trata esto. El tema que aborda es la recompensa, en primer lugar. Y esta debe ser proporcional a su trabajo. O sea, mayor obligación, mayor responsabilidades, pues mayor la ayuda. También se ha de notar qué clase de ancianos han de ser honrados y recompensados. Especialmente son los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Prácticamente estamos hablando de los pastores de aquel momento histórico y específicamente de esa iglesia. De ahí que al que la iglesia realmente honraba era al que trabajaba por edificar mediante la predicación, la educación a los jóvenes y los nuevos convertidos. En cuanto a la imposición de manos, ahí vamos a una nota bien interesante que necesitamos tomar en cuenta. Era costumbre de la iglesia antigua el que las personas que habían pecado y se habían arrepentido eran recibidas de nuevo mediante la imposición de manos y la oración. Por eso es una advertencia hacia Timoteo, ¿no? Para que no se precipitara en recibir otra vez a uno que hubiera traído descrédito a la iglesia, sino que se lo tomara con calma. Le dice: no te precipites. O sea, el hermano viene y te dice: no, es que hermano, ya me arrepentí de lo que pasó y así, ya está. Y otra vez ponerlo a que enseñe, otra vez ponerlo a que predique, otra vez no. Por eso se habla de un proceso de restauración. O sea, el hermano necesita un tiempo para que él vaya asimilando lo que sucedió y entra en un proceso. No te precipites, ¿por qué? Y hace la advertencia a Pablo: no vaya a ser, no te hagas, dice, no sea que te hagas cómplice, dice, de pecados ajenos. O sea, que las personas vayan a decir: no, pues aquí el hermano Timoteo, que pues ya mira, ya está otra vez ahí al frente, ¿no? Entonces, ¿son cómplices o cómo? No, sino que tómatelo con calma, dice: no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, toma en juicio, toma en cuenta, ve las cosas desde una perspectiva clara y no pongas a la persona que sucedió esto nuevamente en ese lugar donde esté enseñando y predicando nuevamente, porque si no, pues nuevamente vas a tener que, ¿verdad? Mejor llévatelo con calma en ese aspecto. Ya en el versículo 23 ya estamos terminando. ¿O voy muy rápido o ustedes? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces dice en el versículo número 23: no sigas
Fíjense, bebiendo solo agua. Este pasaje bíblico me encanta. No sigas bebiendo solo agua, sino toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo le aconseja que tome vino a Timoteo. Vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque sé que este pasaje se ha dado para mucha conversación y siempre es bueno aclararlo, ¿verdad? Recordemos, solamente para una copita chiquita, así chiquita, así chiquita. ¿Ah? Sí, exactamente. Vamos a tocar el tema. Dice, recordemos, en aquel momento histórico, es un dato bastante interesante que a veces no se toma en cuenta, pero que es muy importante mencionarlo. En aquel momento histórico no sabían que el agua debe estar purificada. De hecho, los microbios apenas son del siglo pasado, hermanos. O sea, en verdad, ¿eh? En aquel momento histórico no sabían que el agua no tenía que ser purificada. Así que una fuente de líquido limpio era la cerveza y el vino. Así se moría menos gente. Menos personas se morían por beber cerveza y vino. Por eso era como agua de uso, pues. Era agua de uso. Además de que ciertamente, pues, había menos bacterias con la fermentación del vino y con la fermentación de... ¿Pero y el hígado qué pasa? Bueno, es que no estamos hablando de tequila. Estamos hablando de vino. Vino de mesa. Ajá. ¿Verdad? Vino de uva. Y la cerveza, pues, de la cebada. Que no tiene mucho que ver con la cerveza de ahora, ¿no? Que también dicen que tiene cebada, pero es más un proceso químico. Y en aquel es una fermentación directa de la cebada. O sea, también hay que entender el momento histórico a este momento histórico, ¿no? Que aquí tenemos vodka, tequila y demás, que es o Bacardí, o bueno, ya dije una marca, ¿verdad? Pero bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que realmente es una patada en el hígado, una patada, literalmente es una patada en el hígado, que es vil alcohol, ¿no? A diferencia de esta clase de vino que es la fermentación de uvas y cebada. Y era una fuente realmente hasta de alimenticio, porque también en algunas culturas se utilizaba la cerveza como alimento, ¿no? O sea, era lo que alimentaba a las personas para que no se murieran de hambre. O sea, a ese nivel estamos hablando. Otro aspecto interesante que debemos de tomar en cuenta es que la frase perdón, ¿dónde está? Me estoy perdiendo, aquí estoy. Además de que esta frase muestra toda la intimidad de estas cartas. O sea, estás hablando del pastor Pablo hablando con el pastor Timoteo diciéndole, tienes que cuidarte. Si has estado enfermo y tienes que considerar, porque si no estás bien tú, la iglesia no va a estar tan bien. O sea, ese aspecto de la intimidad en la carta es bien interesante. ¿Sí? O sea, para los estándares estaba más joven de lo común, ya que, hay que decirlo, entre los asuntos de la iglesia y los problemas de la administración, Pablo encuentra el momento para introducir un consejo cariñoso para Timoteo acerca de su salud. O sea, es un punto realmente a considerarse. Aquí encontremos una gran verdad que a veces los cristianos olvidamos, que no debemos desentendernos de nuestro cuerpo. A veces estamos tan inmersos en las cosas, ¿verdad? En el trabajo, en cuestiones de la iglesia, en todo lo que tenemos, en todas nuestras responsabilidades que tenemos en nuestros hombros y nos olvidamos de nosotros mismos. Y Pablo le dice, bueno, considera esto en tu salud. Considera esto en tu salud porque si no rindes, entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Verdad? Para decirlo en otros términos,
No hay máquina que funcione debidamente si no se le cuida. Y lo mismo pasa con el cuerpo, ¿eh? Si nuestro cuerpo no lo cuidamos, no vamos a funcionar muy bien. No podemos hacer bien la obra de Cristo a menos que nos encontremos bien físicamente. Y ese era el punto, ¿verdad? Que nosotros podamos estar bien físicamente para poder realizar la función que Dios nos ha llamado a realizar, ¿verdad? Para poder ejercer el ministerio al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso le dice estas palabras, considera esto, considera en cuidar ese estómago que tienes. Y prácticamente es una receta. No estés tomando agua que está contaminada, mejor toma vino. Como era la cultura de ellos en aquel momento, pero si hubieran estado en Egipto, le hubiera dicho, mejor toma cerveza, que era la cultura de los que vivían en Egipto, tomar cerveza, ¿verdad? Después continuamos con los versículos 24 al 25, ya es la última parte. Dice así, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Y eso lo utiliza para decir el siguiente versículo, que es lo importante. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Vean ustedes, en el versículo 24 nos mueve a dejarle las cosas a Dios y estar tranquilos, ya que hay pecados obvios que los están conduciendo más bien dicho, claramente al desastre y al castigo. El hombre puede que no lo vea, pero pues Dios sí lo ve, ¿verdad? La persona puede ser que no lo vea, pero pues Dios sí lo ve. Por eso nos invita a dejarle las cosas a Dios. Pero también hay algunos, como dice en el versículo 25, ¿verdad? Cuyas buenas obras no se notan, no se aprecian, ni se agradecen, ni se alaban, ni se valoran. Ellos no tienen por qué sentirse ni defraudados ni disgustados, ya que Dios conoce también las buenas obras. Así como conoce del pecado más oculto que haya, pero también Dios conoce nuestras buenas obras. Y eso es a lo que estaba llamándole Pablo. O sea, no sientas que, porque hay veces, hay ocasiones que no recibimos una palmadita en la espalda, ¿no? Así como que, oh, lo estás haciendo bien. Oh, mira qué bien te salió esto. Oh, gracias por ayudarnos en esto o aquello, ¿verdad? A veces no recibimos esto, pero nos llama realmente a recordar que Dios no lo deja a un lado. Dios no lo olvida. Dios lo sabe. Y por eso hace esta comparación entre, así como Dios sabe del pecado más oculto de la persona y que piensa la persona que jamás va a salir a la luz, así también como sabe Dios eso, también sabe de tus luchas, de tus momentos más difíciles, que no te agradecen, que no te alaban, que no te valoran. No tienes que sentirte ni disgustado ni defraudado, o sea, Dios lo sabe. Dios sabe también de esas luchas. Es a lo que está llamándole Pablo a Timoteo, que recuerde que todo su trabajo no es en vano. O sea, todo el trabajo que realizamos para la obra de Dios no es en vano. Porque son contribuciones que hacemos para el engrandecimiento a la mayor gloria de Dios. ¿No? Solamente a Dios sea la gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria, ¿no? O sea, es solamente a Él. Sin olvidar que Dios sabe la intención con la cual lo hicimos y Él sabe que lo hacemos de la mejor manera. Y así termina el capítulo número 5. ¿Les parece si oramos y pasamos a las preguntas? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu gran misericordia, porque en tu gran amor, Señor nuestro, nos ayudas a ver las cosas desde un punto de vista distinto.
Por ello te rogamos, querido Padre, que tú guíes nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra vida, para que podamos seguir aprendiendo más y más acerca de ti, cómo conducirnos y qué hacer, Señor nuestro, para que de esta manera tu nombre siempre sea enaltecido y así podamos servirte y honrarte como solamente tú te mereces. En Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, te damos gracias. Amén. Y amén, Señor. Entonces, recordarles solamente que el viernes hay damas a las 6:30 de la tarde y el domingo, ¿sí? El Food Pantry a las 3 de la tarde, 3 a 4 de la tarde. Se me van los números en la cabeza. El domingo tenemos servicio completamente en español y están todos ustedes invitados. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.